Capítulo 2. Alguien acecha en el apartamento. Habiendo escapado con éxito a un lugar seguro, al menos por ahora, James se sentó en el suelo para recuperar el aliento. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera atravesado la valla? La malla de alambre parecía temblar de miedo mientras la niebla bailaba a través del aire pesado. Los monstruos parecían sentir que su presa había escapado, y todos se habían rendido y se habían ido. No había un cuerpo retorcido que se viera en ninguna parte. Una vez que su ritmo cardíaco disminuyó y su sudor frío cesó, James finalmente volvió a ponerse de pie. Sus mejillas todavía se sentían un poco entumecidas, pero en general no se sentía tan enfermo como antes. Al menos ya no tenía que preocuparse por morir de veneno. Solo estaba preocupado. Apartamentos Woodside. ¿Qué le esperaba al otro lado de esa puerta? Al principio parecía una suerte increíble, buena, que tropezara con este lugar. Pero, ¿y si fue la guía de Mary la que lo trajo aquí? Junto a la entrada del apartamento se encontraba un viejo contenedor de basura destartalado, lleno de los residuos acumulados de la vida cotidiana de los residentes. James se acercó a él y abrió la tapa. Sacó una hoja de un paquete de periódicos viejos. Antes de entrar, tendría que limpiarse un poco. Si Mary realmente estaba viva y esperándolo aquí, él no quería encontrarse con ella con sus botas tan sucias. Con el viejo periódico, limpió la sangre del monstruo lo mejor que pudo. Vio el sensacional titular: Hombre se suicida con cuchara. Curioso, James echó un vistazo más de cerca al artículo. Fue impreso en lo que parecía ser una revista local de chismes. No estaba seguro de por qué, pero le llamó la atención. La policía anunció hoy que Walter Sullivan, sospechoso del brutal asesinato de los hermanos Billy y Miriam Locane en Silent Hill en febrero pasado, se ha suicidado. Fue arrestado por los asesinatos el 18 de este mes y fue encontrado muerto en su celda en la mañana del 22. Según el anuncio oficial, Sullivan se suicidó tomando la cuchara que venía en su cena y empujándola en la parte delantera izquierda de su cuello, cerca de la arteria carótida. Incrustó la cuchara al menos 2 pulgadas en su cuello. La sangre brotaba de la herida. Para cuando los guardias lo descubrieron, ya estaba muerto. Se cita a compañeros de clase de la ciudad natal de Walter Sullivan, Pleasant River, diciendo: no parecía el tipo de persona que iba por ahí matando niños. Siempre fue bastante tranquilo en la escuela, pero era una buena persona. Conocí al tipo una vez, poco antes de que lo arrestaran. Dijo un montón de cosas raras. Está tratando de matarme, para castigarme. El demonio rojo, ese monstruo, por favor, perdóname, lo hice, pero no fui yo. Ahora que lo pienso, era un poco extraño. Cuando terminó de leer, James se frotó el cuello. ¿Por qué estaba tan fascinado por esto? El método del suicidio parecía ser una forma tan lamentable de morir, pero era solo un prisionero. Este fue un evento mundano. Cosas como estas suceden todo el tiempo. Sin embargo, las palabras impresas en la página parecían arder en su mente, y no podía dejar de pensar en ellas. El demonio rojo. Una vaga imagen de tal cosa apareció en su cabeza. Sacudió la cabeza. ¿Qué tiene que ver esto con Mary? Estúpido pedazo de basura. Usando la página arrugada del periódico, continuó limpiándose las botas hasta que estuvieran razonablemente limpias. Luego se acercó a la puerta principal del edificio de apartamentos. Sus bisagras crujían fuertemente mientras abría la puerta y resonaba en toda la habitación cuando entraba. Estaba casi completamente oscuro debido al mal tiempo. Apenas había luz natural en el interior y ninguna de las luces eléctricas estaba encendida. El gerente debe haber apagado la energía. Después de un tiempo, los ojos de James se acostumbraron a la oscuridad y pudo ver la habitación estrecha un poco mejor. A la izquierda estaba lo que parecía ser una puerta trasera y a la derecha una escalera ascendía a la oscuridad.
Con cautela entró más en la habitación oscura. Todas las puertas del espacio residencial estaban cerradas con llave. Ninguna de ellas se movió una pulgada. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? James llamó fuertemente a las puertas, pero no hubo respuesta. Parecía que no había más remedio que probar los pisos superiores. James subió las escaleras y se sintió aliviado al descubrir que la puerta en el rellano del segundo piso estaba abierta. Al entrar en el pasillo, descubrió que estaba aún más oscuro que antes. Todo el pasillo estaba casi completamente negro, como si fuera la oscuridad de la noche. La única pequeña pizca de luz que provenía de una ventana en el lado norte. Parece que este lugar no fue bendecido con más luz solar que un edificio en una ciudad abarrotada. ¡Mary! James gritó en la oscuridad. ¡Soy yo, James! Recibí tu carta y vine aquí a verte. Al no escuchar respuesta, James comenzó a sentir su camino por el pasillo. Una por una, llamó a las puertas de la pared sur preguntando a cada una. ¡Vamos, abran! Estoy buscando a una mujer llamada Mary. ¿La conocen? Incluso cuando se volvió y sacudió los pomos de las puertas, ninguno de ellos se abrió. ¿Por qué nadie respondía? James empezaba a frustrarse. Se suponía que este lugar no debía estar deshabitado. Ciertamente debería haber sentido signos de vida por aquí en algún lugar, pero no podía escuchar ningún paso en ninguna parte. Woodside Apartments estaba completamente tranquilo, como si hubiera sido abandonado. James continuó por el pasillo. El piso de madera crujía con cada paso. Cuando llegó a la habitación más oriental, la habitación 205, se sorprendió al girar la perilla y encontrarla desbloqueada. Cautelosamente se asomó al interior. James dijo en voz baja: «Disculpe». Al quedarse sin paciencia con la falta de respuestas, no esperó mucho antes de dejarse entrar sin permiso. Las luces superiores de la habitación estaban apagadas, pero todavía había una sola fuente de iluminación. Detrás de esta luz había una sombra humana que James tomó como el habitante del apartamento. Perdón por interrumpir. Estoy buscando a alguien. ¿Ha visto...? James se quedó en silencio. Cuando se acercó, vio que no tenía sentido tratar de hablar con la persona, usando solo una blusa, falda y un cardigan. La figura lo miró fijamente con la cara en blanco. Era solo un maniquí de costura. La mujer que vive aquí debe trabajar como costurera desde casa. Pero algo sobre la ropa que llevaba el maniquí parecía apuñalar su corazón. De repente, se dio cuenta de que esas eran las mismas ropas que Mary portaba en la foto de ella que James tenía. ¿Podría esto significar que todavía estaba cerca? Las esperanzas de James se dispararon ante la idea. La luz que iluminaba la habitación era una pequeña linterna, unida a un cordón que colgaba del maniquí como un collar. James pensó en la situación. Tal vez la residente estaba usando el maniquí para iluminar el lugar debido al corte de energía. Estaba situado justo para brillar en toda la habitación, pero no tenía ni idea de por qué alguien dejaría la luz encendida y la puerta abierta mientras ella estaba afuera. Al ver que la persona estaba ausente en este momento, James decidió pedir prestada su linterna. Tomó la luz del maniquí y la colgó alrededor de su cuello. Al menos por ahora le sería más fácil moverse por los apartamentos. Aún así, se sintió un poco culpable. Primero el allanamiento de morada y ahora el robo. Realmente no tenía ninguna mala intención. Solo quería encontrar a Mary. Dejando atrás la habitación 205, avanzó por el pasillo que se extendía hacia el norte desde el borde oriental del primer corredor. Inmediatamente después de doblar la esquina, se detuvo limpio en seco. Parpadeos de estática comenzaron a emanar de la radio en el bolsillo de su abrigo. El rayo de su linterna cayó sobre lo que parecía ser una figura desnuda parada en medio del pasillo.
pero la cosa no parecía tener cabeza. ¿Un maniquí? James pensó por un momento que tal vez el maniquí de 205 estaba enojado con él por robar su linterna y lo había perseguido aquí para recuperarla. El pensamiento trajo una sonrisa amarga a su rostro. Aún así, ver la cosa parada allí lo puso más que un poco nervioso. Eso y el hecho de que cuando la radio hacía ruido, probablemente había un monstruo cerca. Dio un par de pasos cautelosos hacia adelante para mirar más de cerca al maniquí. Su cuerpo estaba doblado y posado de una manera que parecía casi coqueto. Primero pensó que algo sobre sus brazos era extraño, solo que ahora podía ver que, de hecho, no tenía brazos. En la cintura del maniquí, donde debería haber comenzado su torso, había otro par de piernas a las que les faltaban pies. Estas extremidades adicionales estaban dobladas y retorcidas en posiciones antinaturales. El maniquí tenía un estilo surrealista, casi de una manera artística extraña. Pero, ¿por qué no llevaba ropa? De repente, se movió. Girando alrededor de sus piernas adicionales, el cuerpo del maniquí comenzó a balancearse de un lado a otro. Los ojos de James se abrieron de par en par aterrorizados. Esta cosa no era maniquí, era otro monstruo, aunque tenía una forma diferente a la del monstruo retorcido de antes. No tenía dudas de que estaban relacionados de alguna manera. Curiosamente, descubrió que ser confrontado por este ser grotesco no provocaba los mismos sentimientos de odio y asco que tenían los otros monstruos. Aún así, si era a la mitad de peligroso que los otros, no quería quedarse. Dejando atrás a la criatura del maniquí, James se volvió y corrió de regreso al pasillo principal del segundo piso. Ahora que tenía una luz, podía ver otra sala que se ramificaba del corredor principal y conducía hacia el norte. Sin embargo, su linterna también iluminaba una figura tendida en el suelo que se retorcía y se movía de una manera muy familiar. Estas cosas realmente corrían desenfrenadas en esta ciudad. Primero habían infestado las calles. Ahora se habían extendido al edificio de apartamentos. Al menos esto explica por qué nadie le respondería. Los residentes probablemente estaban todos atrincherados en sus habitaciones, escondiéndose de las horribles criaturas que vagaban por los pasillos. ¿O todos habían escapado como la persona de la habitación 205? Estaba quedando claro que el segundo piso no era un buen lugar para estar en este momento. Agachándose en la escalera a su izquierda, comenzó a caminar hacia el tercer piso. Dudó por un momento. ¿Qué haría si también hubiera monstruos en el tercer piso? ¿Trataría de abandonar el edificio de apartamentos? Pero si lo hiciera, también tendría que considerar dejar Silent Hill por completo. Había llegado hasta aquí. Lo menos que podía hacer era seguir intentándolo. Abrió la puerta del pasillo del tercer piso, solo una grieta, y escuchó atentamente cualquier signo de monstruos deambulando. No podía estar seguro, pero todo parecía tranquilo. Cuando abrió la puerta y entró en el pasillo, vio que la mayor parte de la sala de estar estaba bloqueada por una persiana de metal que dividía el pasillo. Parecía un poco fuera de lugar aquí. ¿Se instaló como medida de seguridad o se puso para mantener alejados a los monstruos invasores?